Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese que a partir del 13 de febrero del presente año, todos los locales de expendio de alimentos de nuestro país ya no podrán entregar una serie de utensilios de plásticos de un solo uso, mientras que los... ¿usted no sabe lo que es plásticos de un solo uso? Se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado. En tanto, los supermercados van a tener que ofrecer y recibir botellas retornables. Se regulan los primeros artículos en la nueva ley de plástico de un solo uso, que ya empieza a funcionar 13 de febrero, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí en más. Acompáñeme. Estamos con nuestros micrófonos en una instancia internacional con su sede en Chile que se llama Oceana Chile. Qué bonito, ¿eh? Estudian todo el mundo de los mares. Estoy muy emocionada de estar acá porque es muy lindo que hayan mujeres y hombres dedicados a los mares, a defenderlos, a estudiarlos, a ver cómo mejorar la gestión de diversas industrias, en fin. Estoy con Cristóbal Correa, nuestro invitado está en la dirección de campañas de contaminación marina de Oceana, así que muy agradecida, me han traído un cafecito exquisito, así que feliz aquí con mi micrófono, vámonos a la mar, usted y yo, pero ¿cómo no me dijo que plástico? Sí, pues, pero tiene un vínculo muy directo. Muy bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, gracias por recibirme y feliz de estar acá. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeñita aclaración respecto a la que comentabas, porque como bien dices tú, en Chile tenemos lo que se conoce como la ley de plásticos de un solo uso, que existe desde el año 2021. Y esta ley, una de las gracias que tiene, es que tiene una implementación gradual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay distintas obligaciones que han empezado a regir a lo largo del tiempo. Entonces, como te comentaba, la ley se publicó en agosto del año 2021 y a los 6 meses comenzó su primera etapa de implementación en donde, y esto fue en febrero del año 2022, ya empezó a regir una prohibición de que nos entreguen productos plásticos de un solo uso, los más típicos y los más pequeños. Después vamos a ver qué son los productos, pero acá estamos hablando de revolvedores, palillos, cubiertos, bombillas y también los productos de Plumavit, que en verdad el término científico del Plumavit es poliestireno extendido, pero todas y todos lo conocemos como Plumavit. También en esa misma época, es decir, en febrero del año 2022, ya es obligatorio, hace más de un año como podemos verlo, de que los supermercados están obligados a entregar y recibir botellas retornables de bebida. Y esto, bueno, después siguió con otras etapas de implementación. Hace poco ocurrió la segunda, que fue en agosto del año pasado, en que esta obligación de entregar y recibir retornables también se aplica a los mini markets y a las tiendas de conveniencia, como podría ser un OK Market, un Oxxo, la tienda en Pronto Copec, por ejemplo, en donde también ya está operando la obligación de entregar y recibir botellas retornables si es que ellos venden bebidas. Y en agosto de este año, en agosto del 2024, ya va a comenzar a regir la prohibición central de la ley, que es que para el consumo dentro de los locales, o sea, si es que uno va a un restaurante, si es que uno va a un patio de comida, todos los productos van a tener que ser reutilizables. O sea, van a tener que entregarnos vajilla, como podría ser de cerámica, la típica de un restaurante, pero esto ya va a ser por ley. Y eso también se va a aplicar a los patios de comida. Mire, sabe que mientras habla nuestro invitado Cristóbal Correa aquí de Oceana, estoy recorriendo en mi imaginación, en mi cabecita, los supermercados a los cuales a veces voy y que yo recuerde no hay ningún lugar para que yo lleve botellas retornables, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir de a poquito. ¿Qué significa plásticos de un solo uso? Yo entiendo el castellano y entiendo cada palabra, pero en mi cabeza no necesariamente se me configuran materiales de un solo uso en plástico. Claro, la forma más fácil de entender qué es un plástico de un solo uso es decir que es un producto desechable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo lo uso y lo boto. Como por ejemplo podría ser, y acá no solo estamos hablando de plásticos a veces, como cuando uno usa el término productos de un solo uso, podría ser por ejemplo el empaque en que viene la hamburguesa, que fui a comerme a un local de comida rápida, que yo como esa comida, esa hamburguesa, y ese empaque después se bota. No tiene otro uso, no puede ser lavado. Yo como persona podría darle otro uso, pero la verdad es que su único uso es para ese momento.
Y por eso se habla de productos de un solo uso. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente estos productos de un solo uso son plásticos. Y el plástico, bueno, sabemos que hay una crisis climática, hay una crisis de contaminación y una crisis de pérdida de biodiversidad. Y la verdad es que a nivel mundial la contaminación por plástico es un tema muy complicado que está generando mucha discusión en el mundo. De hecho, los países en la ONU están discutiendo un tratado internacional para hacer frente a la contaminación por plástico. Esto generalmente porque la mayoría de los plásticos terminan en los océanos. Y bueno, nosotros como país costero podemos ver el impacto de los plásticos que son desechados a las aguas, a los ríos o al mar. Lo podemos ver día a día. Entonces, ese es el problema. Generalmente los productos de un solo uso son plásticos, pero también pueden ser de otros materiales como aluminio, cartón o papel. Pero son los desechables, finalmente. ¿Pero esta ley apela solo a los plásticos de un solo uso? En un principio, esto fue algo que se discutió bastante cuando estaba trabajándose la ley en el Congreso Nacional. En un principio solo se buscaba regular los plásticos de un solo uso, pero después por el empuje tanto de las organizaciones de la sociedad civil como del Ministerio de Medio Ambiente de esa época y los senadores que estaban trabajando acá, se expandió esta idea. La ley tiene el nombre de Ley de Plásticos de un Solo Uso, pero la verdad es que la ley lo que busca es evitar la generación de desechos. O sea, busca evitar que usemos desechables y potenciar la reutilización. Volver a la vajilla común de cerámica, a los cubiertos de metal, volver a lo que vemos día a día en los restaurantes más tradicionales o en las fuentes de soja, por ejemplo. Sí, estaba pensando que el otro día leí, pero lamentablemente no retuve mucho detalle por el impacto que me provocó. Hay un pescado, no sé, lo estuvieron analizando en algún laboratorio y le encontraron en su piel pequeñas tracitas de plástico. Eso significa que estamos comiendo plástico, ya no es algo que lo veo con mis ojos, sino que mi organismo lo está tragando también. Claro, efectivamente. Uno de los grandes problemas de cuando los plásticos llegan a los océanos es que después, por la erosión del agua y también por la actividad del sol, etcétera, el proceso natural, se van achicando, se van separando sus partículas y después quedan lo que se conocen como los microplásticos, que son partículas muy pequeñas de plástico. Esto es algo que se está estudiando, están saliendo estudios cada vez más nuevos, no es un conocimiento científico asentado, o sea, está en discusión todavía, pero ya hay estudios que han encontrado incluso microplásticos en las nubes. Finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Es tanto el plástico que producimos, tan poco lo que reciclamos o reutilizamos, que estamos viviendo en un medio ambiente lleno de plástico, porque estas partículas al final llegan, como dices tú, a la comida, al agua o a otra. Claro, sí, estaba pensando que alguna vez en la vida, hace no tantos años lamentablemente, me di cuenta que no bastaba con botar la basura y que ahí terminaba el tema, sino que por el contrario, ahí empieza el tema. ¿A dónde va esta basura? ¿Cómo se trata? Y no es por ser densa ni nada, pero es mi planeta y tal como tú dices, es el aire que respiro, es el pescado que me como. Y entonces cada vez que boto la basura estoy teniendo cada vez más conciencia de ver qué es lo que estoy botando. O lo que es lo mismo, por qué llegué con este producto a la casa, ¿no? A ver, pero para que me ayudes a entender más, a partir de agosto de este año 2024, esta ley, ¿no es cierto?, que habla de los plásticos, de los utensilios de plástico de un solo uso, en fin, ¿qué es lo que, repíteme de nuevo por favor, a partir de agosto del 2024, qué es lo que definitivamente va a pasar? O debiese pasar. Claro, sí. Hablemos de debiese porque también lo podemos comentar después, pero hemos visto que el cumplimiento de esta ley está un poquito al debe en el país. Desde agosto de este año comienza a regir, como te decía, la obligación principal de la ley o la prohibición principal, depende cómo uno la ve. ¿Y qué es lo que dice? Para decirlo bien en sencillo, es que al momento de consumir alimentos en un restaurante, en un local de comida, como puede ser una cafetería, un bar, un casino, un restaurante, una fuente de soda, etc. Si es para el consumo dentro, todo tiene que ser entregado en utensilios reutilizables. ¿Qué significa que sean reutilizables? Que sean lavables por el mismo local, incluso pueden ser de plásticos,
pero no pueden ser desechables. No puede ser algo que yo use y después lo bote. Y acá también es importante que la gente sepa que esos productos tienen que ser reutilizados por el mismo local. O sea, no nos pueden vender un vaso más caro diciendo que usted como persona lo va a poder usar después en su casa, sino que yo consumo el alimento, me tomo la bebida y yo devuelvo el plato, la bebida, etcétera, y los cubiertos para que el local los lave y los siga utilizando con otros clientes. Y también en agosto de este año hay una regulación que aplica para el delivery, porque para el delivery la situación es distinta. Entonces, si yo pido una pizza, sí me van a poder seguir entregando ese producto en una caja desechable, la caja de cartón, porque la situación es distinta, que es el consumo dentro, pero comienza a regir la obligación de que cuando sea entregada la comida en productos desechables, pensemos en una caja de pizza o el pocillo donde uno pide una sopa, etcétera, tienen que ser materiales distintos al plástico, como podría ser cartón, aluminio, etcétera, o de un plástico que va a tener que ser certificado y que va a certificar que sea compostable. Entonces, en agosto de este año ya comienzan a regir esas dos obligaciones. Respecto a las botellas retornables, la ley ya está en vigencia completamente, o sea, tanto supermercados como almacenes y tiendas de conveniencia tienen que entregar y recibir botellas retornables de bebida. Cuéntame, me has hablado de bares, restaurantes, en fin, también me has hablado de delivery. ¿Y cuáles son las obligaciones de los supermercados, o más bien los lugares que venden alimentos, a partir de esta ley que estamos hablando, que rige en plenitud en agosto de este año? Sí, ahí me imagino que tu pregunta es pensando si un supermercado me puede seguir vendiendo el plato desechable, ¿verdad? Eso se permite por la ley. La ley no prohíbe la venta de estos productos en supermercados. Y bueno, uno podría preguntarse por qué. ¿Por qué se prohíbe la entrega de comida en estos productos, pero no la venta de ellos? Y la verdad es que en su momento, sobre todo cuando se estaba trabajando esta idea, alrededor del año 2018-2019, que se hicieron varios estudios científicos, se demostró que la cantidad de residuos que genera la venta de estos productos en los supermercados, etcétera, es bastante menor, por decir ínfimamente menor, a la que genera al final el negocio de la comida, o sea, del restaurante, de la comida rápida. Entonces se buscó atacar esa arista, también pensando que hay veces que estos productos desechables pueden incluso ser necesarios, como podría ser una bombilla plástica para un tratamiento médico, por ejemplo, o para una persona que tiene movilidad reducida, que necesita de quizás estos productos para poder alimentarse. Entonces no se podía cerrar la puerta a la venta de ellos, pero sí a la entrega innecesaria en restaurantes. Fíjate que estaba pensando que, por ejemplo, en algunos supermercados, no sé si en todos, el pepino, no sé, el brócoli, la lechuga, hay multiplicidad de verduras que vienen envueltas en plástico, que no logro entender por qué, si el pepino se ve precioso, al natural, sin plástico, ¿por qué tiene que venir cada pepino envuelto en un plástico? A veces uno en la bolsa se lleva una gran cantidad de plásticos y yo me pregunto, ¿pero por qué? Eso no debiese estar permitido, porque ahí no están vendiendo un alimento preparado, pero sí están vendiendo un alimento natural. Claro, bueno, efectivamente, y ahí es lo que diferencia esta ley de otras, porque para ese tipo de venta aplica lo que se conoce como ley REP, que es otra ley, la ley de responsabilidad extendida al productor, que de eso podríamos hablar mucho rato porque es una ley bastante densa y bastante compleja, pero que, como en sencillo, ¿qué es lo que establece esa ley? Obliga a que a quien produce ese producto tiene que después hacerse cargo de la valorización o reciclaje. O sea, él tiene que pagar de que haya un sistema que después recicle esos plásticos. ¿Qué es lo que pasó? En el momento en que se empezó a levantar esta idea por el año 2018-2017 de generar esta ley de plásticos de un solo uso, nos dimos cuenta que no era suficiente lo que establece la ley REP y que teníamos que atacar de otra forma la generación de los residuos. Teníamos que establecer, y en ese momento esto era ejemplo a nivel mundial, pues somos el primer país que lo hizo y nos están copiando en otros países, establecer una prohibición a la entrega de ciertos productos porque, como te comentaba, son innecesarios, son fácilmente reemplazables y existen alternativas reutilizables.
y por eso es que se creó esta prohibición. Entonces tenemos cuerpos legales, regulaciones que buscan potenciar la reciclabilidad, la compostabilidad, que ese envase plástico, como dices tú, del pepino o de lo que te entrega el supermercado, después sea reciclado, pero hacía falta empujar algo que prohibiera la entrega de estos productos plásticos que hemos estado conversando ahora, y por eso esta ley viene a complementar lo que hay en otras leyes y atacó algo más específico, que es la generación de los residuos en los restaurantes, en los locales de comida y también la regulación de las botellas desechables y retornables. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta las oficinas de Oceana Chile. Ya voy a preguntar bien qué es lo que es Oceana, si es una ONG, si es una fundación, una corporación. Yo sé que es una instancia internacional que tiene, entre otros, su sede aquí en Chile, pero bueno. Y estamos conversando con Cristóbal Correa. Él está en la Dirección de Campañas de Contaminación Marina de Oceana Chile, de acá. Y estamos conversando a propósito de una ley que ya en agosto del año 24 empieza a aplicar en pleno y que trata, entre otras cosas, del tema de los plásticos de un solo uso. Yo espero que usted haya escuchado la primera parte del programa como para tener un buen contexto de lo que estamos conversando. ¿No lo escuchó? Bueno, ingrese a forociudadano.cl, que ahí está el programa completo, o también en Spotify. Para introducir mi próxima pregunta, Cristóbal, pero antes, Oceana se define como una institución internacional, como una ONG, como una... Somos una organización internacional y nos definimos como ONG, como organización no gubernamental. Y nos dedicamos exclusivamente a la protección de los océanos del mundo. Perfecto. Qué bonito, ¿eh? Dedicarse a proteger los océanos. Si bien es cierto que él habla en plural, yo en muchas partes he leído el océano como si existiera uno solo. Y para introducir mi próxima pregunta, diremos que nuestro planeta Tierra está rodeado por un solo cuerpo de agua, es uno solo, que es el océano mundial, global. Más ocurre que el ser humano, por distintas razones, históricas, geográficas, en fin, los divide en varias áreas principales, como son el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Austral Antártico. Pero ¿te has fijado que a veces se habla de el océano? Claro, es que efectivamente es un océano, es todo el mar que está en nuestro planeta. Lo que pasa es, como bien dices tú, lo hemos separado más por criterios geográficos o sociales alrededor del mundo en distintos, pero es solo un océano. Claro, por eso cuando pasa algo con los mares de uno que otro país, más de alguien dice, bueno, pero eso pasa tan lejos de acá que da lo mismo. Y nos da lo mismo, porque es un solo océano en todo el planeta, de acuerdo a lo que estamos conversando, ¿no? Si estamos todos muy conectados, estamos todas muy, muy conectadas. Y bueno, hace 5 años la producción global de plástico superó los 450 millones de toneladas métricas. Sí, pues, 450 millones de toneladas métricas. Y hay estudios que estiman que 10 millones de toneladas son las que terminan justamente en el océano, en forma anual, ¿no? Esto sumado a que a nivel global se está reciclando solo un 9% de estos plásticos. De ahí la urgencia, me puedo imaginar, de tener estos cuerpos legales que regulen, que las instancias competentes la apliquen, la respeten, y que yo, que soy una mujer que acude a estos lugares, a bares, soy una chica de bares, no, a bares, restaurantes, o no sé, a veces voy a algún supermercado, que esté atenta a que esto se cumpla, y si no se cumple, hacer la respectiva denuncia. Claro, efectivamente. De hecho,
de lo que decías tú ahora, yo creo que es súper importante que la gente sepa que cuando hablamos de tonelada es una medida de peso, ¿verdad? Y el plástico es un material muy liviano. Entonces, cuando estamos hablando de que 15 millones de toneladas entran a los océanos año a año, que es lo que se estima, tenemos que pensar cuánto es el plástico que llegaría a ser ese peso de 15 toneladas, y la verdad es que es una locura. Es mucho, y como bien dices tú, la tasa de reciclabilidad a nivel mundial es muy baja. Y de hecho en Chile hay datos de ACIPLA, que es la Asociación de Industriales del Plástico, o sea, de la misma industria del plástico, que demuestran que en Chile al año se recicla un 7.8% del plástico que se utiliza en el país. Entonces, la mayoría del plástico no está siendo reciclado, y por lo mismo, como dices tú, había que atacar el fondo del asunto y establecer una prohibición de estos productos que son fácilmente reemplazables, y por eso esta propuesta, o bueno, esta ley ya, por suerte, va por esa línea. Como bien dices tú, acá lo más importante es que la gente sepa. Nosotros hemos visto que hay una brecha de que hay mucha gente que no sabe sobre la existencia de esta ley, sobre cuáles son sus obligaciones, sobre qué aplica sobre los supermercados, qué aplica sobre los locales de comida, si es que todavía se pueden entregar bombillas, etcétera. Son preguntas que vemos día a día y que también lo estamos trabajando. Y de hecho, en abril del año pasado, del 2023, salió una encuesta que se aplicó a nivel nacional que tiene datos bien interesantes. Por ejemplo, el 60% de la población consideró el impacto del plástico como una de las principales temáticas ambientales, como solo abajo del cambio climático. Entonces la gente le preocupa la generación de plástico y el impacto sobre el medio ambiente. También 3/4, alrededor del 75% de la gente decía que puede aportar a solucionar el problema de la contaminación por plástico. O sea, la gente quiere consumir menos plástico, quiere usar más reutilizables, les gusta. Si una persona va a un restaurante, les gusta que le entreguen la vajilla reutilizable de cerámica. De hecho, se ve hasta más bonito. Uno se siente como mejor cliente, por decirlo de una forma. Pero ¿cuál es el problema? En esa encuesta nos dimos cuenta que solo un 30% de la gente sabía que existe esta ley. Y además, si eso lo sumamos a que tiene una implementación gradual, o sea, que tiene obligaciones que ya están rigiendo, otras que van a regir después, la gente no sabe muy bien qué se prohíbe, qué se permite. Y por lo mismo nosotros hemos estado trabajando junto a más de 17 organizaciones de la sociedad civil en lo que se llama la coalición Supera el Plástico, en que nos juntamos distintas organizaciones para generar medidas para empujar la implementación de la ley, para llegar a la gente a decirle que existe esta ley y cómo ellos mismos pueden fiscalizarla, porque la ley establece que cualquier persona puede denunciar su incumplimiento. Y por lo mismo invito también ahí a la gente que quiera saber más de este tema que visite el link superalplástico.cl, que lo va a llevar a la página de la coalición, y ahí tenemos preguntas frecuentes sobre la ley, el trabajo que hacemos con la coalición. También tenemos modelos de denuncia ciudadana por si es que alguien quiere denunciar un incumplimiento, y la verdad es que creemos que es la gente la que tiene que empujar a que se cumpla la ley. A mí me ha pasado personalmente, yo he ido a locales y me han entregado bombillas plásticas todavía, cuando ya ha pasado más de 1 año y medio desde que se prohíben, y que yo me he acercado a la persona que atiende, o a la persona que está en el bar, o al gerente que esté por ahí, etcétera, a decirle: oye, hay una ley, usted no me puede entregar este producto. Y hay casos en los que he visto que después cambian los productos a un par de semanas después, y otros que no. Pero es importante que la gente sepa, que ellos mismos empujen a los locales, que si van a un supermercado y no hay botellas retornables, lo hagan saber, que le digan a quienes atienden: usted debería por ley tener botellas retornables, por ejemplo. Mira, qué buen dato que nos ha dado nuestro invitado Cristóbal Correa, aquí en la ONG Oceana Chile. Y es Oceana Chile porque quieren mucho a Chile, pero también porque es internacional, entonces aquí estamos en la parte chilena. Fíjate que en alguna oportunidad viajé con un hombre tan lindo, Andrés. Andrés era antropólogo y trabajaba para Foro Ciudadano.
bastante más joven. Digo, había una diferencia de edad significativa entre él y yo. Y nos tocó viajar a Brasil a un encuentro mundial de, de distintos temas ligados a la defensa del medio ambiente y otros. Y de repente me doy cuenta que él lleva en su mochila una botella grande vacía de plástico. Y le digo, Andrés, ¿y esto? No, me dijo, mira, yo ando con esta botella hace mucho tiempo. Y pero no entiendo mucho. Lo que pasa es que yo vaya donde vaya, yo la lleno con agua. Yo no compro agua ni mineral ni nada. La lleno. Y como sé que donde vamos va a ser un calor espantoso, sé que voy a tener que pasar muchas veces por distintos lugares pidiendo que por favor me llenen la botella de agua. Oye, lo encontré tan increíble la conciencia del Andrés. Qué bonito, Andrés Donoso. Qué bonito, eso me encantó, me dejó pensando porque yo en mi lógica de izquierda neoliberal, yo me imaginé comprando y comprando. Yo dije, uy, voy a tener que comprar un montón de agua por el calor que hace. Y él no, pues con él aprendí eso. Pero bueno, nos has dado un muy buen dato respecto de cómo informarse más, entrando a superaelplástico.cl. Más de alguien me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi casa no tengo computador. Entonces, todas estas páginas que andan diciendo yo no las puedo ver y es mi hijo el que anda, o mi hija el que anda con el celular. Pero no se olvide usted que Chile tiene una gran gracia, que en prácticamente todas sus comunas existe la biblioteca municipal y en todas las bibliotecas municipales hay computadores a los que usted puede acceder de forma gratuita. Y ahí ingresar, pues, y puede ingresar a superaelplástico.cl. Qué buena idea. Y así vamos a tener más claro todo lo que ocurre. Finalmente te quería preguntar, Cristóbal, ¿por qué cuando pensamos en plástico pensamos en playas y en los océanos, en el océano? Porque me imagino que no todo el plástico termina ahí. Estoy pensando en gente que tal vez... O sea, ¿cómo llega, dime tú mejor, cómo llega el plástico a los mares? Sí, la verdad es que generalmente pensamos en el plástico como una basura que está en el mar o en las playas, pero efectivamente el plástico es un problema de contaminación en todos lados. O sea, no es que no haya plástico en los rellenos sanitarios o que no haya plástico en los microbasurales ilegales que se generan al lado de la carretera, por ejemplo. De hecho, si uno lo ve día a día, generalmente son productos plásticos lo que uno ve como basura en los lugares que no debería haber basura. Ahora, ¿por qué al tiro lo ligamos a los océanos? Porque el 85% de la basura que se encuentra en los océanos, de la contaminación en los océanos, es plástica. Y esto, bueno, por todo el desecho que genera la actividad humana, o sea, de que se bota esta basura en ríos, en cuerpos de agua que terminan llegando al océano o en las mismas costas, pero también por actividades industriales que se hacen en los océanos, como podría ser la pesca de arrastre, la salmonicultura, etcétera, que también utilizan utensilios plásticos, mallas y otras, y eso también termina en los océanos. Entonces, por eso mismo uno lo liga al tiro la contaminación por plásticos al tema oceánico. Pero no es el único contaminante que hay en los océanos. Claro. Uy, mire, créame, me quedaron varias preguntas aquí en mi torpedo que yo siempre traigo, en mi pauta de preguntas que traigo en cada entrevista. Me voy muy contenta de la ONG internacional que tiene su sede en Chile, Oceana Chile. Hemos conversado con Cristóbal Correa de la Dirección de Campañas de Contaminación Marina aquí de Oceana. Y hemos venido a conversar justamente sobre esta ley de plásticos de un solo uso.